El extremo posterior es la más complicada. Va a tener la cabeza de la costilla que se articula con las fositas costales de las vértebras torácicas. El tubérculo de la costilla que se va a articular con la fosita costal de las apófisis transversas. Y el cuello de la costilla que es entre la cabeza y el tubérculo. Y el extremo anterior, ahí nace el cartílago costal que va a insertarse al esternón. Siguiente. Esta es la vértebra tipo, ¿no? Esta es la imagen de Rubier. La cabeza va a tener dos carillas articulares para la fosita costal superior e inferior, el cuello y el tubérculo. El tubérculo, si se acuerdan, tiene dos partes, una inmensa inferomedial que se articula con la fosita costal de la apófisis transversa y una eminencia posterolateral que solamente me sirve para inserción de ligamento y una relevancia específica. Esto es lo importante que trae, el extremo posterior. Siguiente. La primera costilla tiene sus características igual que las vértebras. Esta, en vez de ser cóncava y convexa, va a ser plana. En su cuerpo, ¿qué voy a encontrar? Lo principal, el tubérculo de Lis-Frank, que va a ser el lugar donde se va a insertar el músculo escaleno anterior. Si encuentro ese tubérculo, por delante voy a encontrar un surco. Por ese surco va a pasar la vena subclavia. Y otro surco por detrás de ese tubérculo va a pasar la arteria subclavia. Repito, por delante va a pasar la vena subclavia y por detrás la arteria subclavia. Aparte de la arteria subclavia también pasan las ramas anteriores del plexo braquial. En el extremo posterior se van a insertar otros músculos, el cerrato posterior superior y el elevador de la costilla, que son músculos del dorso, que tal vez no hemos visto porque no tienen mucha relevancia. Esta es la parte principal. Recuerden, hay tres escalenos, el anterior, el medio y el posterior. El escaleno anterior y medio se insertan en la primera costilla. El escaleno posterior se inserta en la segunda costilla. ¿Cómo está formado el triángulo interescaleno? Escaleno anterior, escaleno medio y la primera costilla. ¿Cuál es el contenido? Arteria subclavia y plexo braquial. Pregunta de examen. Siguiente. Imagen de la primera costilla. Yo tengo que encontrar el tubérculo del escaleno anterior o del Lis-Frank. Surco por detrás, arteria subclavia. Surco por delante, vena subclavia. Lo mismo acá. Eso es lo principal de la primera costilla. Siguiente. La segunda costilla. ¿Qué es lo único que me interesa? ¿Dónde se va a insertar el músculo escaleno posterior? Eso es lo importante de la segunda costilla. También me preguntaron cuál es la función de los escalenos. Sé que son músculos prevertebrales, pero la función es elevar las costillas, la primera y la segunda. Eso es su función. La primera y la segunda costilla, por si acaso, miren, no presenta surco costal. Pues el paquete vasculo nervioso no va a estar adyacente al hueso. Siguiente. Y la caja torácica. Aquí hemos descrito el esternón, las costillas y la columna vertebral. La caja torácica tiene forma de un cono. Va a tener una cara anterior, formado por las costillas y el esternón, una cara posterior, formado por la parte posterior de las costillas y la columna vertebral, y las caras laterales van a estar entre los dos ángulos de las costillas. Las costillas tienen un ángulo posterior y un ángulo anterior. Su abertura superior, por si acaso, no está a nivel de la vértebra torácica 1, está a nivel de la vértebra torácica 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que es oblicuo, no es transversal.
y su abertura inferior va a tener un ángulo conocido, el ángulo de Charpy, que va a medir más o menos de 70 a 75 grados. Esto me permite conocer el tipo de tórax que tiene. Por ejemplo, una persona de estatura baja y amplia, su ángulo de Charpy va a ser más amplio. En cambio, una persona delgada y alta, su ángulo de Charpy va a ser menor. Siguiente. Cara anterior, la caja torácica, caras laterales. Miren, la abertura superior es oblicua. Si hacemos una línea transversal de la escotadura yugular, va a terminar a nivel de la abertura torácica 2 y 3. El ángulo de Charpy, que es este, tiene que medir normalmente de 70 a 75 grados. Siguiente. Esa es la parte de osteología. En cuanto a la artrología, tienen que aprender algunos detalles, nada más. La articulación entre vértebra y vértebra, aparte de las facetas articulares, va a tener un tipo de articulación que es de tipo síntesis. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un disco intervertebral, igual que la síntesis pública. Este disco intervertebral tiene dos componentes. Hacia afuera tiene un anillo fibroso. Fibroso significa que es duro. En cambio, por dentro va a tener el núcleo pulposo. Núcleo pulposo es como gelatina. Por delante de los cuerpos vertebrales vamos a encontrar el ligamento longitudinal anterior, que eso sí se debe parar y les pueden amarrar. Y el ligamento longitudinal posterior, que está por detrás de los cuerpos vertebrales. Siguiente. Este es el disco intervertebral. Hacia afuera tenemos el anillo fibroso y por dentro el núcleo pulposo. ¿Cuántas veces han escuchado tengo o tienen hernia de disco? La misma imagen de hueso es esta imagen transversal. Aquí está la apófisis espinosa, la apófisis transversa. Este es el disco intervertebral, anillo fibroso y núcleo pulposo. Estos son los agujeros de conjunción o intervertebral, que por ahí salen las raíces nerviosas. ¿Qué se llama hernia de disco? Cuando el núcleo pulposo sale y comprime el nervio. Puede ser del lado derecho o izquierdo. Por eso una persona cuando tiene una hernia de disco le va a doler o una pierna derecha o la izquierda, no ambas. Y ahorita van a ver por qué siempre se sale a un costado y no tanto al centro. Siempre se sale a un costado el núcleo pulposo. Siguiente. Siguiente. Atrás. Esta es una imagen anterior. Esta es la base del cráneo y estos son los cuerpos vertebrales. Esta cínica que va desde la base del cráneo y el hueso occipital hasta el sacro es el ligamento longitudinal anterior, que se ve en cada lado. Y si quitamos la parte posterior de las vértebras, aquí tenemos el ligamento longitudinal posterior. Ahora, ¿por qué la hernia de disco se va a un lado y al otro? Porque el ligamento longitudinal posterior es más delgado y solo está engrosado en la parte central, pero este disco, como no tiene esta resistencia, siempre va a ser más débil a los costados. Por eso la hernia de disco se va o a la derecha o a la izquierda. La persona va a decir, me duele la pierna derecha o la izquierda. Siguiente. En cuanto a las articulaciones entre apófisis articulares, ya hemos dicho, son artrodias o planas